Vamos a iniciar, amén. Así que le pido que hagamos una oración, amén. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, tus pensamientos, Señor, que están reflejados, Señor, en este libro tan hermoso, Señor, que es la Biblia. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, Señor, de lo que voy a decir, Señor, que todo esté de acuerdo a tu voluntad y que tu presencia, Señor, esté en este lugar, Señor, y que hagas, Señor, la obra que tengas que hacer en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, de acuerdo a tu propósito santo. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la mayordomía, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Y el mayordomo, digamos que en términos generales, es esa persona que administra los recursos de su jefe, ¿sí? Y es esa persona que le ayuda a su jefe a controlar los gastos, ¿sí? Puede ser de una empresa o de una hacienda, de una finca. Y en la Biblia se habla mucho de la mayordomía en Dios. Y digamos que uno de los textos que uno puede estudiar y donde le muestra eso precisamente es en la creación, en Génesis. Yo les invito a que me acompañen ahí a Génesis 1 y vamos a leer los primeros versículos, ¿sí? Y Génesis 1 nos enseña, digamos que la Biblia es un libro muy pedagógico que nos va enseñando muchas cosas a través de lo que vamos estudiando. Entonces vamos a leer Génesis 1. ¿Listo? El versículo 1. Vamos a leer ese primer versículo que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 3 dice: y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El versículo 5: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y el verso 6 dice: luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Bueno, y ahí sigue narrando, digamos que todo lo que estaba sucediendo en el momento de la creación. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios, siendo Dios todopoderoso, no hubiese podido hacer la creación en un ya y en una sola, diciendo que se cree todo y ya, se hubiese creado todo? No se hubiera tomado el tiempo de pronto, como nos explica la Biblia, de tomarse un día para separar los cielos de la tierra, otro día para separar las aguas, otro día para crear las plantas, otro día para crear los animales, ¿sí? Yo pienso que Dios, siendo todopoderoso, hubiera podido hacer todo que ya, al instante, ¿sí? Y digamos que esto es uno de los principios que Dios nos enseña de ser buenos mayordomos. Y un mayordomo se destaca por eso, porque es organizado. Y Dios nos está enseñando la organización a través de la Biblia. Él se tomó su tiempo para todo, ¿sí? Acá dice que fueron días, pero pues no sabemos cronológicamente. En la Biblia dice que para Dios un año puede ser, o un día puede ser 1000 años, o 1000 años puede ser un día, ¿sí? Pero independiente del tiempo, Dios nos muestra que Él es ordenado y Él es organizado. Amén. Así que debemos entender, número 1, que Dios es el dueño absoluto de todo. Ustedes tienen sus trabajos o tienen su empresa. Nosotros tenemos una empresa que es la escuela. Pero nosotros hemos aprendido algo, y es que nada de lo que tenemos es de nosotros, ¿sí? Cuando uno entiende el principio de la mayordomía, ¿sí? El mayordomo no es dueño de nada. Al mayordomo se le han delegado funciones y responsabilidades.
Y como mayordomos de Dios sabemos que lo que tenemos no es de nosotros, ¿sí? Entonces un buen mayordomo entiende que lo que uno tiene o lo que Dios le ha permitido tener no es de uno, sino está administrando algo que Dios entregó en sus manos, sea un empleo, sea una empresa, sea cualquier cargo, y todos los dineros, todo el capital que llegue a las manos de uno debe entender que no es de uno. Y cuando uno entiende eso, uno se vuelve responsable de cómo administrar esos dineros, ¿sí? Hay varios proverbios donde hablan de la gente despilfarradora, ¿sí? Que son insensatos. Entonces les llega a 1,000 y se gastan 1,200, ¿sí? O les llega a 10,000 y se gastan 12,000. Entonces son mayordomos que no están administrando lo que Dios les ha entregado. Y digamos que en los pasados domingos estábamos hablando de Job, ¿sí? De este libro. Estamos haciendo un estudio de Job. Lo vamos a continuar, digamos, la próxima semana, el próximo domingo. Pero entendíamos que la riqueza en una persona, hablando de lo material, sea creyente o no creyente, proviene de Dios, ¿sí? Por su misericordia, Dios es el que enriquece. Y veíamos que Job pues tenía muchas riquezas, era un hombre muy próspero. Y ahí entendimos que la riqueza viene de Dios, ¿sí? Pero eso no significa que como Job fue próspero, entonces todos nosotros vamos a ser prósperos por el hecho de que Job fue próspero o por el hecho de que seamos hijos de Dios. Y digamos que eso fue muy confrontante también para los hermanos hace 15 días, ¿sí? Porque mucha gente piensa que cuando uno llega a la iglesia y se vuelve cristiano y Dios lo llama a sus caminos, entonces ya todo va a estar bien y voy a tener carro, casa y beca. No me va a pasar nada, no me va a enfermar, no me va a hacer falta dinero, y eso no es verdad, ¿sí? El mismo Señor Jesús hizo una promesa y dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo, ¿sí? Los cristianos también nos podemos morir de COVID, nos podemos morir de cáncer, nos puede pasar un accidente, ¿sí? Podemos estar en una situación económica difícil, podemos tener problemas familiares, porque somos humanos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y un no cristiano? Es que el cristiano confía en Dios, ¿sí? Y sabe que si tiene algún problema o alguna dificultad, su esperanza está en Dios. No está en un trabajo, no está en una empresa, no está en una persona, está absolutamente en Dios. Y eso es lo que hace un mayordomo. Un mayordomo entiende que todo lo que él le han llegado a sus manos y tiene no es de él, es de un jefe, y tiene que responderle a ese jefe. Yo sé que ustedes han tal vez leído o alguna vez nos han enseñado la parábola de los talentos, que está allá en el Evangelio, donde dice que a uno se le entregó 10, al otro se le entregó 5 y al otro se le entregó un talento. Y el de 10 lo que hizo fue multiplicarlo, y el de 5 también. Pero el que tenía 1, por su miedo, fue y lo guardó, ¿sí? Y ahí es donde uno ve, ¿sí?, también la diligencia del mayordomo, ¿sí? Que entiende que Dios ha dado a su vida recursos, ¿sí? Y el que tenía 10 lo que hizo fue multiplicarlos, ¿sí? Y el que tenía 5 también. Cuando llegó su amo, le dijo: no tengo 5, tengo 10. Y el que tenía 10 le dijo: ya tengo el doble, tengo 20. Y el que tenía 1 fue y lo guardó, y le dio susto porque va y se le pierda. Pero cuando uno entiende que lo que Dios le ha dado no le pertenece a uno lo cuida con responsabilidad, y asimismo se vuelve digno y se vuelve diligente para que ese talento se pueda, digamos, multiplicar, ¿sí? Y la mayordomía, digamos, habla de muchas facetas del ser humano, en este caso material, pero también habla de una faceta, digamos, de nuestra integridad como personas, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos por lo espiritual, y está perfecto, pero Dios nos ha entregado, no solamente nos ha entregado un espíritu, nos ha entregado un alma y nos ha entregado un cuerpo, ¿sí? Y a veces somos malos mayordomos hasta con nuestro cuerpo. Comemos bien, comemos sano, o estamos matando nuestro cuerpo con comida, con alimentación o con malos hábitos, y después decimos: ¿y por qué nos enfermamos? Porque no tuvimos una buena mayordomía en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, como les digo, número 1, debemos entender que Dios es el dueño absoluto de todo, ¿sí? Dios es el dueño de todo. Si Dios a usted le ha entregado recursos, dinero, una casa, un carro, lo que sea que le haya entregado, sea mucho o sea poco,
uno debe entender que eso que Dios le ha dado le pertenece pues a Él. Amén. Y hay un versículo que está en 1 Timoteo 6, si ustedes me acompañan, 1 Timoteo 6, del 10 al 17. ¿Sí? 1 Timoteo 6, del 10 al 17. Y precisamente es un pasaje que nos habla de la sabiduría de un buen mayordomo. ¿Sí? Y el versículo 10, 1 Timoteo 6, el versículo 10 en adelante dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Un buen mayordomo entiende, y un buen mayordomo es sabio y entiende que el amor al dinero, o sea, el dinero en sí no es malo, ¿cierto? Pero el amor al dinero, ahí es donde está, dice que es la raíz de ¿qué? De todos los males. Entonces por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Yo no sé si ustedes conocen gente o personas o amigos cercanos que tal vez tienen muy buen dinero y uno dice, uy, yo quisiera tener el dinero que tiene esa persona, es muy próspero, tiene X propiedades, le da a sus hijos, mejor dicho, semejantes, regalos o cosas materiales, pero son personas que, en mi caso las que conozco, van en búsqueda de dinero y como que eso se vuelve un vicio, ¿sí? Porque entonces si tienen 1,000, dicen no, con 1,000 no me alcanza, yo quiero tener ahora 2,000, y cuando tienen los 2,000, dicen no, 2,000 es muy poquito, ahora quiero 4,000, ¿sí? Y de eso habla acá la palabra de Dios cuando dice el amor al dinero. Y el amor al dinero es como un vicio, ¿sí? Es como el niño que le dan una colombina y después se da cuenta que hay otra más grande. Pues no, yo quiero la más grande. Y después se da cuenta que esa no es la más grande, sino hay otra. Y se convierte como en una droga. Hay un amigo, o el hermano de un amigo, que consume bazuco. Y él decía su experiencia, él decía que él sabe que está mal, ¿sí? Consumir droga, pero que él siempre que va a consumir busca esa experiencia, o sea, sentir esa sensación que sintió al consumir bazuco la primera vez. Y dice que después de que cuando él consumió bazuco la primera vez, para él fue, mejor dicho, excelente, o sea, un éxtasis, una cuestión. Y el consumidor de bazuco busca esa primera vez, ¿sí? Siempre cuando vuelve a recaer. ¿Sí? Entonces decía, y esa es la mentira de la droga, porque yo ya sé que esa experiencia no la voy a volver a encontrar. O sea, son conscientes, tienen en su mente que eso es malo, ¿sí? Y que no es bueno consumir y que no van a encontrar esa misma satisfacción, pero aún así lo hacen. Y uno se da cuenta que la gente que ama el dinero sabe y es consciente que lo que está haciendo está mal, porque hay muchos que tal vez dejan a sus se van a viajar en busca de aventuras por dinero, dejan, no sé, a su esposa, a sus hijos solos, o dejan a su esposo, ¿sí? Por búsqueda del dinero, y saben que eso no está bien, porque Dios ha llamado a que la pareja esté junta, en este caso un matrimonio, ¿sí? Saben que está mal, pero esa satisfacción de que ellos de querer tener más los lleva a cometer errores. Y por eso dice acá el apóstol, le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vea que Pablo era uno de los apóstoles que más, digamos, más pudiente era dentro de todos los apóstoles. Tenía muy buen dinero y muy buena posición, pero él mismo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ¿sí? O sea, el apóstol de apóstoles, tremendo hombre de Dios, también pasó por dificultades. No solamente tuvo dinero, sino también tuvo dificultades económicas, ¿sí? Y el versículo 11, sigamos leyendo ahí, dice, de 1 Timoteo, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios,
que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dice el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que acá Timoteo era joven, Pablo ya era un hombre recorrido, digamos, en las cosas de Dios, y le está dando consejos a este joven, a este hombre de Dios que fue Timoteo, y le dice: vean, el amor al dinero es lo peor que puede tener un mayordomo, ¿sí? Porque en algún momento el amor al dinero hace que cometa errores. Por eso el versículo 10 dice: y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Hay amigos, por ejemplo, en mi familia hay precisamente un hombre que tiene un hambre por el dinero, pero tremendo. O sea, si él tiene, ahorita están bien de dinero, pero él quiere tener más, y él quiere tener más. Entonces se va a viajar, se ha ido a viajar 3, 4 meses, y su esposa y sus hijos en la casa solos. Y su esposa ha pasado dificultades, digamos, no económicas, pero sí, yo sé que las mujeres entenderán cuando tienen problemas, digamos, en el trabajo, o tienen problemas en su familia, y necesitan a ese esposo para contarles y decirles: vea, me pasó esto. Así uno como esposo no les diga nada ni sepa la respuesta, pero con el hecho de escucharlas, listo, ya. Pero ella no ha tenido tal vez ese varón ahí al pie, porque ese varón ha estado en búsqueda de plata, de plata, de plata, de plata, de plata. Y este varón se ha perdido de pronto cuando su hijo entró a estudiar su primer día del colegio. No pudo estar. Se perdió el cumpleaños de su hijo, se perdió fechas importantes, sí, que uno, pues digamos, el orden sería que como familia uno estuviese junto, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, celebrando, un ejemplo, el cumpleaños, sí. Pero por esa ambición y por querer tener y tener, se ha perdido muchas fechas especiales y muchos momentos que en la vida de un hijo se van a marcar en un futuro, ¿sí? Y tal vez él dirá: no, pues yo le quiero dar el mejor futuro a mi familia, y está muy bien. Pero una cosa es darle un buen futuro, y otra cosa es el amor al dinero. Otra cosa es seguir y no parar, y mejor dicho, volverme un insaciable, ¿sí? Sabemos que uno quisiera tener comodidades, quererle comprar a sus hijos lo mejor, pero también uno tiene que entender que todo proviene de Dios, ¿sí? Y que si Dios a uno lo pasa por escasez, es por un propósito, ¿sí? Digamos que yo conocí iglesias donde decían que el que estaba pasando necesidad era porque estaba en pecado, ¿sí? O el que tenía una enfermedad era porque estaba en pecado, o era porque, mejor dicho, estaba, y no, y pues realmente, si fuera por eso, todos estaríamos enfermos y todos estaríamos sin dinero y estaríamos en la inmunda, porque todos somos pecadores, ¿sí? O sea, la persona más ungida y el que llaman el pastor, esa persona también es un pecador igual que usted y que yo. Todos somos pecadores. En Romanos dice que no hay ninguno que sea justo, no hay uno que sea bueno, ¿sí? Pero ahí es donde entra Cristo a hacer la obra en nuestras vidas, ¿sí? En aquellos que hemos creído, en aquellos que nos hemos arrepentido y queremos hacer las cosas bien. Así que un buen mayordomo, como les decía, número 1, reconoce que Dios es el dueño de todo. Número 2, es una persona sabia, ¿sí? Es una persona que entiende también el peligro en este caso, de tener un apego al dinero o a las cosas materiales, ¿sí? Un buen mayordomo sabe que lo que tenemos acá es pasajero, ¿sí? Porque nada de lo que tengamos acá nos vamos, yo no sé, si yo hoy por la noche me muero, o mañana ya no vuelvo a despertar ni a respirar, todo lo que Dios me ha permitido hacer o conseguir, digamos, no me lo van a echar dentro del cajón, ¿cierto? Por eso decía Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, ¿sí? Él tenía grandes posesiones, pero sabía que todo eso era e iba a ser pasajero, ¿sí? Nada de lo que tenemos en este mundo va a ser eterno. Nada, absolutamente nada. Solo Cristo es la única razón y es la única esperanza que sabemos que va a ser eterna, ¿sí? Así que, número 2, un mayordomo sabe
cuál es realmente la forma de pensar de un hijo de Dios, ¿sí? Y por eso no ama el dinero. Amén. También un mayordomo sabe qué es lo que debe gastar y qué es lo que debe, digamos, invertir, ¿sí? Un mayordomo no solamente se basa en recibir y recibir y recibir dinero, sino que también sabe que debe gastar, pero gastar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en diciembre, a mí me apasiona, digamos, el tema de las finanzas, ¿sí? De todo lo que Dios habla acerca de finanzas. Para uno como hijo de Dios, o sea, que uno debe ser un buen administrador, que uno debe saber cómo, si le llega un dinero a sus manos, cómo saberlo administrar, ¿sí? Y una de las formas es a través de la palabra de Dios. Así que un mayordomo también sabe cuáles son esos gastos y sabe lo que debe gastar y lo que no debe gastar. Ahorita en diciembre me invitaron a dar una conferencia precisamente de finanzas en una iglesia, ¿sí? Y les decía, y uno debe escuchar, uno debe atender no solamente, digamos, a lo que está pasando dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿cierto? A nivel económico, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y un experto en finanzas decía que en diciembre, en este diciembre específicamente, era la peor época para gastar, ¿sí? Para comprar, ya sea ropa, juguetes, bueno, lo que uno normalmente compra en diciembre, ¿no? Y él decía, espérense hasta enero o en febrero y compran. Y realmente uno se dio cuenta que era así, porque entonces los tenis que valían, no sé, 40, en diciembre le subieron a 45 o a 50. Y uno mira ahorita en enero y ya le bajaron, ¿sí? Porque ya pasó la temporada. Entonces, uno debe entender y uno debe saber y uno debe ser sabio en lo que uno va a gastar, en lo que uno va a invertir. Como mayordomo, cuando uno entiende que lo que Dios le ha dado no es de uno también es responsable en el momento de gastar, de invertir. Los que tenemos empresas sabemos que hay gastos, ¿cierto? Costos fijos que hay que asumir. Y son gastos que sí o sí hay que responder, ya sea un arriendo, ya sean servicios, a los empleados, ¿sí? O tantas de pronto gastos que se vienen que uno debe responder. Y digamos que un mayordomo sabe y un mayordomo entiende que también hay una responsabilidad, ¿sí? Un mayordomo no es una persona que le queda debiendo a las personas, ¿sí? Y hay muchos versículos que hablan de este tema, digamos, del quedar debiendo, que eso es algo que uno debe evitar. Si uno tiene deudas, digamos, con un banco, hay deudas buenas, hay deudas que no son buenas. Pero si uno tiene deudas con personas, ¿sí? En lo posible, que Dios le ayude a uno a salir de todas esas, digamos, de todas esas culebras que llaman, ¿no? Dice Proverbios 22:7, dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas, ¿sí? Cuando uno le debe algo a alguien, digamos en este caso dinero, uno se vuelve un esclavo de esa persona, ¿sí? Porque el día que uno le quede mal, esa persona puede, digamos, trapear el piso con uno a su acomodo, y eso no debería ser así. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse los unos con los otros. Esa es la mejor deuda que uno debe tener, el amarse los unos con los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Así que, como número 3, el mayordomo sabe en qué gastar, ¿sí? Con la ayuda de Dios, sabe en qué invertir. Y les decía hace 8 días a los hermanos, decía, uno de los gastos, digamos, ¿sí? Y que ha sido muy criticado dentro de la iglesia, y también tiene razón, es el tema de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Usted se da cuenta que cuando uno le comparte, digamos, a una persona que no conoce a Dios y le habla de que venga, lo invita a la iglesia, ay, no, porque toca darle el diezmo al pastor, ¿cierto? Eso es lo primero que dicen. Pero también los mismos, digamos, pastores y algunas iglesias, no todas, han tenido la culpa de todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque han vuelto una iglesia un negocio y se han vuelto, digamos, asalariados, ¿sí? Entonces, si me invitan a tal lado, entonces vale tanto la prédica o vale tanto, y si toca echar demonios, entonces se le sube la tarifa. No, y eso no debería ser así, ¿sí? Y les voy a explicar algo
que fue muy confrontante para mi vida hace algunos años, y es que hoy en día no se debería cobrar diezmo. Bíblicamente está comprobado y se los voy a comprobar, ¿sí? Muchos y muchas iglesias, y yo creo que el 90% de hoy en día las iglesias le dicen a la gente: usted tiene que diezmar, usted tiene que dar el 10% de sus ingresos, y si no lo hace, entonces usted está robando a Dios. Y le leen Malaquías, porque me habéis robado en vuestros diezmos, y uno esa retaíla ya se la sabe. Pero uno también debe entender algo, ¿sí? Y es que hay palabras y hay textos en la Biblia que no aplican para la vida de uno. Aplicaron para el pueblo de Israel, pero no aplican para hoy en día la vida de uno. Por ejemplo, el texto donde está el carcelero con Pablo, ¿sí? Que lo tiene preso, y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y muchos cristianos dicen: esa es la promesa que yo recibo para mi vida. Voy a creer en el Señor Jesucristo porque si yo creo, entonces ya toda mi casa va a ser salva. Mentira. Eso fue para esa persona, para ese carcelero, que el apóstol le dijo en el momento con la inspiración del Espíritu Santo. Pero palabras como esas no aplican entonces, o generalizan a toda una humanidad. No es así, porque uno debe entender el contexto del texto, ¿sí? Entonces hay muchos predicadores que cogen un texto, lo sacan de contexto y le vuelven un pretexto, ¿sí? Entonces por eso la gente anda cargada en las iglesias y dice: uy, no, diezme, no sé, me gano 1.000.000 y di 90.000, le quedé viendo 10.000 pesos a Dios, ¿sí? Porque el 10% es 100.000. Entonces mucha gente anda cargada con eso, y lastimosamente muchos pastores se han encargado de vender, digamos, esa idea humana, porque ni siquiera es bíblica, ¿sí? Y en Malaquías, cuando dice: ¿en qué me habéis robado?, le dice Dios, pero le dices al pueblo de Israel: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese momento? Que los hebreos, ¿sí?, estaban siendo codiciosos con lo que Dios les había dado, ¿sí? Y fue una situación particular, no fue una situación general. Y a veces de textos así entonces sacan doctrina. Ahora, ¿qué es el diezmo? Porque uno dice: bueno, a mí me cobran el diezmo, pero ¿qué es el diezmo? A veces uno ni siquiera se toma el tiempo de averiguar. Bueno, el diezmo viene del 10%. Ahora, la palabra diezmo viene del Antiguo Testamento, y eso solo aplicaba para el pueblo de Israel, porque era un impuesto que ellos mismos crearon para tres cosas. Uno, sabíamos que había un templo, ¿cierto? Y en el templo sostenían a un levita, ¿sí?, que eran los sacerdotes y los que se la pasaban, digamos, en el templo. Entonces sostenían al levita. Número 2 era para el sostenimiento del templo, y número 3 era para ayudar a las viudas y a los pobres. Esas eran las tres razones por las cuales ellos pedían el diezmo, ¿sí? Entonces el diezmo no solamente en ese tiempo era dinero, sino también era comida, ¿sí? O sea, si decían: bueno, usted tiene comida, traiga al templo, porque acá, no sé, tenemos estas familias, una viuda, estos que están huérfanos y necesitan comer. Entonces el diezmo lo crearon para eso, para ese pueblo y para esa época, ¿sí? Ahora, hoy en día, si ustedes miran el Nuevo Testamento, ustedes por ningún lado van a encontrar la palabra diezmo, ¿sí? Y si ustedes la encuentran, bueno, me la envían y se ganan un bombón. Pero realmente ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra diezmo, ¿sí? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice: traed vuestras ofrendas, ¿sí? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿sí? Entonces cuando eso se rompe, pues claro, a muchas iglesias se les cayó el negocio y se les cayó la sinvergüencería, ¿sí? De que entonces si usted gana 100.000, entonces tiene que traer 10.000, o si usted gana 2 millones tiene que traer 200, ¿sí? O sea, esa es la obligación, y realmente no es así, ¿sí? Porque uno se da cuenta que a través del Nuevo Testamento ya el diezmo, digamos, la palabra diezmo no aplica para nosotros, ¿sí? Si usted se gana, no sé, 2 millones y usted dice: Señor, yo te quiero traer 500.000, pues usted hágalo, pero no porque el pastor lo sedujo o lo predispuso a que usted hiciera eso.
O si usted se gana 2 millones y usted quiere traer 2.000 pesos, perfecto. Es que vea, acá lo que importa es la intención de cada uno de nuestros corazones. No importa si usted trae más o no importa si usted trae menos. Todo se basa en la motivación del corazón, ¿sí? Ahora, que esos dineros que usted traiga, claro, se sostiene una obra, de eso vive un pastor y su familia, de eso una iglesia sana, de sana doctrina, debe también apoyar lo social. Si hay un hermano que le hace falta, no sé, no tiene para comer, pues la iglesia también debe ser respuesta. No solamente decirle a hermanito, ore y ayune y verá, no, pues ya está ayunando no sé cuánto. No, la iglesia también debe ser respuesta. Cristo no solamente vino a dar salvación, que es una bendición, Cristo también vino a dar comida. Y ahí podemos ver la parte material, ¿sí? Que no solamente Cristo vino a decirle oren, no, también vino a decirle, ¿tiene hambre? Vea, acá hay pan. ¿Tiene hambre? Vea, acá hay peces, ¿sí? Y nos dio una lección de que la iglesia debe ser respuesta a una sociedad que lo necesita. Así que en esta iglesia, acá nunca ustedes van a escuchar la palabra diezmo. En otras iglesias puede que sí, y bueno, y lo respeto, pero bíblicamente no está bien cobrar el diezmo, ¿sí? Bíblicamente no está correcto que a uno como miembro de una congregación le diga usted tiene que dar el diezmo, porque entonces le lees Malaquías y le dice que uno es un ladrón y que habéis robado a Dios. No, eso no debe ser. Mucha gente se carga por eso y mucha gente no es bendecida hasta por eso, porque es mejor que usted dé 10,000 pesos o dé 2,000 pesos con todo su corazón, con toda la alegría, con todo el amor, que usted dé 1,000,000 porque le tocó y porque no es que es el 10%. No, ahí todo se basa en la generosidad de su corazón. Ahora, si usted quiere dar más, pero que usted lo haga pero con la motivación correcta, no para que el pastor lo vea o que la iglesia diga, uy, es que usted es el que más diezma, ¿sí? Lastimosamente, digamos que nosotros venimos de una iglesia grande hace algunos años y esa iglesia le daban palmaditas en el hombro a los que más diezmaban, ¿sí? Y esos eran los importantes de la iglesia. Pero esa persona que ganaba el mínimo y que tal vez solo daba 50,000 pesos, a esa persona no le prestaban atención. Pero el que diezmaba mucho, esa era la oveja más gorda, con más lana. Entonces a esa sí la visitaban, sí lo llamaban, le ponían atención y le decían, ay hermanito, pero que no vino hoy, ¿sí? Pero aquel que tal vez ni podía diezmar porque tenía una situación difícil, a ese sí no lo llamaban. Y la iglesia no se debe centrar en recoger ni diezmos ni en recoger plata. Por eso acá ustedes no van a ver que vamos a recoger dinero en algún momento. Allá hay un alfolí donde usted está a la salida y si usted quiere echar, echa, y si no, pues no hay ningún problema. Nadie se va a poner bravo porque usted dé o no dé. Usted no va a ser ni más privilegiado ni menos privilegiado con el hecho de que dé o no dé. Cada uno debe dar, por eso dice, o sea, es que uno es claro cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón. Y el mayordomo sabe y tiene claro el concepto de que lo que va a dar es porque lo ha propuesto en su corazón, ¿sí? Y es por amor, porque otros cogen el diezmo también como un sistema financiero, ¿no? Como un CDT, digamos. Entonces yo meto 100,000 y yo sé que esta semana Dios me va a dar 1,000,000. Yo meto 10,000 y yo sé que esta semana Dios me multiplica eso. Y no es así. Así no se debe mirar el hecho de dar a Dios, porque el dar a Dios no es un sistema financiero, es simplemente porque uno ama a Dios y uno dice, Dios, quiero dar esto para tu obra, para que se siga expandiendo el reino, ¿sí? Se siga expandiendo lo que Dios ha hecho. Acá, por ejemplo, han entrado unas ofrendas, y con esas ofrendas que hemos hecho, bueno, comprado algunas cosas acá para poder arreglar el lugar, ¿sí? Adquirimos una página web donde la gente puede entrar y donde gente ha entrado y escucha los mensajes. Es un medio de evangelización, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno debe entender que cuando uno vaya a dar, ¿sí? Uno debe entender que uno lo debe hacer con amor, ¿sí? Y sembrar la generosidad. Usted puede ser generoso no solamente en la iglesia, usted puede ser generoso con una persona, ¿sí? Si usted sabe que hay una persona, no sé, un familiar, un amigo suyo que está pasando necesidad y usted sabe que, no sé, a esa persona le hacen falta
10,000 pesos, no tiene mañana para comer y usted tiene, pues dele. Eso también es generosidad. Eso también es una ofrenda, ¿sí? Por eso hay también muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan del ser generoso, ¿sí? Como el publicano que estaba ya tirado en el piso y pasaban los otros y lo miraban, pero solo pasó una persona y fue la que lo ayudó. Así que un mayordomo entiende la generosidad por fuera, dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso acá, vuelvo y repito, acá no vamos a decir vamos a diezmar. Cada uno va a dar lo que trajo y lo que propuso en su corazón, ¿sí? Y créanme que así va a ser más bendición para usted y para nosotros, ¿sí? Porque uno no está predisponiendo a la gente de que tiene que dar tanto, ¿no? Y lo más tenaz es que hay muchas iglesias muy grandes, ¿sí? Que hoy en día están llenas y les venden esa idea. Y el día que no diezmen, entonces se sienten terribles, ¿sí? Digamos que cuando yo tenía el grupo con piso arriba, visitamos muchas iglesias y había iglesias terribles, o sea que hasta la gente pasaba y dejaba chaquetas, dejaba anillos, dejaba, ¿sí? Si usted no trajo el diezmo, venga, traiga su chaqueta, traiga los zapatos. La gente se iba sin ropa prácticamente. Y ahí uno se daba cuenta que eso era un robo, y a raíz de eso, pues es que mucha gente se pega de ahí y dice, no, pues que en esa iglesia solo piden plata. Y no debe ser así. Amén. Así que, número 1, un mayordomo sabe que todo es de Dios. Número 2, un mayordomo es sabio, ¿cierto? Número 3, el mayordomo sabe qué gastos debe hacer, ¿cierto? Y número 4, un mayordomo es generoso. Un mayordomo sabe la necesidad del otro, ¿sí? Vea, ¿para qué está hecha la iglesia? Nosotros acá somos 5, y abajo está mi esposa, mis hijos, 10 digamos. Somos 10 personas hoy en día acá, en este domingo. ¿Para qué estamos hechos como iglesia? El único propósito de la iglesia, o el principal propósito, es exaltar a Dios, ¿cierto? Eso es uno de los principales. Otro propósito es conocer a Dios a través de la Biblia. Y otro de los propósitos de congregarnos es conocernos. En la Biblia dice que debemos ser cartas abiertas, ¿sí? Yo debo conocer tal vez las dificultades que ustedes están pasando. Ustedes deben conocer las dificultades que yo estoy pasando. Usted dice, no, pero yo que la contaré a esa persona si ni siquiera la conozco. Pero humanamente no es posible. Pero cuando está el Espíritu Santo, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque en la iglesia, si uno se da cuenta en el Nuevo Testamento, ¿qué era lo que hacían los apóstoles, los diáconos? Se conocían, ¿sí? Todos se conocían, había una comunión y sabían qué necesidad tenía el hermano.